Amelia estaba sentada en su oficina de la agencia de diseño gráfico, revisando una y otra vez las propuestas para un nuevo proyecto. Su mente, sin embargo, estaba en otro lugar. Frente a ella, en el borde del escritorio, había una foto de ella y Mateo tomada en su aniversario de bodas, el año pasado. 10 años juntos. Para cualquiera, eso sonaba como una relación sólida, pero en los últimos meses, Amelia se había sentido como si viviera con un extraño. El sonido de su teléfono vibrando sobre la mesa la sacó de sus pensamientos. Era un mensaje de Mateo: hoy llegaré tarde otra vez. Reunión con clientes. Amelia suspiró, sintiendo cómo esa frase se había vuelto demasiado habitual. Últimamente, las reuniones eran constantes, algo que antes no sucedía. Mateo solía llegar a casa temprano para cenar con ella, y ahora parecía que todo había cambiado. ¿Qué te pasa hoy?, preguntó Irene, su colega, desde la mesa de al lado. Pareces distraída. Nada, solo estoy cansada, mintió Amelia con una sonrisa forzada. Irene se giró en su silla y la miró con curiosidad. Te conozco desde hace años, y sé cuando algo no anda bien. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste unas vacaciones?, dijo con una sonrisa cómplice. Estamos planeando un viaje a Lisboa la próxima semana. Podrías unirte. Será bueno para despejarte. Amelia pensó en ello. Tal vez sería una buena idea alejarse de su rutina y de los pensamientos que la atormentaban. Había notado pequeños cambios en Mateo: ropa nueva que él nunca solía comprar, un segundo teléfono que decía era de trabajo y llamadas que siempre atendía en otra habitación. No suena mal. ¿Cuántas plazas les quedan?, preguntó finalmente. Estamos cerca de completar el grupo, solo faltan 3 personas para que todo quede confirmado. ¿Te apunto? Amelia asintió lentamente. Quizás un descanso era justo lo que necesitaba en ese momento. Esa noche, en casa, mientras preparaba la cena, escuchó la puerta principal abrirse. Mateo entró en la cocina con su chaqueta sobre el brazo y un leve aroma a un perfume que no reconocía. Hola, dijo él, sin mirarla directamente. Perdón por el retraso. ¿Qué tal fue la reunión?, preguntó Amelia, tratando de sonar casual. Bien, lo de siempre. Mateo encogió los hombros y rápidamente cambió de tema. ¿Y tú? ¿Qué hiciste hoy? Amelia lo observó, intentando descifrar lo que se escondía detrás de su aparente despreocupación. Estoy pensando en unirme a un grupo de viaje a Lisboa la próxima semana. Irene me lo mencionó hoy en el trabajo. Mateo levantó la vista, sorprendido, pero su reacción fue extrañamente rápida. ¿Cuánto tiempo estarías fuera? 4 días. Es solo una escapada corta. Ah, está bien. Me parece una gran idea, dijo, quizá demasiado entusiasmado. Durante la cena, Mateo evitó cualquier conversación profunda, enfocándose en temas triviales como las noticias o el clima. Amelia no pudo evitar notar cómo revisaba su teléfono bajo la mesa varias veces, algo que nunca antes hacía. Esa noche, cuando se acostaron, ella permaneció despierta, mirando al techo. Su intuición le decía que algo no estaba bien, pero aún no tenía pruebas. Un mensaje llegó a su teléfono cerca de la medianoche. Era de Irene: malas noticias. El grupo no está completo. El viaje se cancela. Amelia se quedó helada. ¿Debería decirle a Mateo que ya no viajaría? Algo en su interior le decía que no lo hiciera. No todavía. Amelia decidió guardar silencio sobre la cancelación del viaje. Algo en la actitud de Mateo, en los pequeños cambios que había notado en los últimos meses, la llevó a confiar en su intuición más que en las explicaciones superficiales que él le daba. Al día siguiente, en la oficina, intentó enfocarse en sus tareas. Sin embargo, su mente vagaba constantemente. ¿Qué estaba haciendo Mateo? Sus sospechas crecían con cada detalle que recordaba: las camisas nuevas, las reuniones constantes, ese perfume extraño que había sentido la noche anterior. Mientras esperaba a un cliente, abrió su cuenta bancaria desde su computadora. No era algo que soliera hacer, pero últimamente había comenzado a revisar los movimientos con más frecuencia.
Aunque todo parecía normal, algo la inquietaba. No podía identificar qué, pero sabía que había piezas que no encajaban. Amelia, tienes un cliente esperándote, la voz de Irene interrumpió sus pensamientos. Amelia cerró rápidamente la ventana del navegador y se levantó con una sonrisa forzada. Atendió a una pareja que planeaba un evento, pero apenas pudo concentrarse en los detalles. Algo seguía rondando su mente. ¿Y si sus sospechas eran infundadas? ¿Y si todo esto era solo paranoia? Mientras tanto, en otro lado de la ciudad, Mateo estaba en su despacho. La puerta estaba cerrada, y en sus manos sostenía una pequeña caja de terciopelo que contenía un brazalete de oro con un diseño delicado. Lo había comprado después de pensarlo mucho en una joyería de lujo. «¿A Isabel le gustará esto?», murmuró para sí mismo, refiriéndose a la nueva mujer que había llegado a su vida apenas unos meses atrás. «¿Puedo entrar?», preguntó una voz femenina desde el otro lado de la puerta. Mateo guardó rápidamente la caja en el cajón de su escritorio y se aclaró la garganta. «Sí, claro, pasa». Isabel entró con un conjunto impecable, una blusa azul claro y una falda ajustada. Llevaba el cabello suelto, como siempre. Dejó una carpeta sobre la mesa y se sentó frente a él. «Solo quería confirmar lo de mañana», dijo con una sonrisa nerviosa. «¿Todo sigue en pie?». Mateo asintió, intentando parecer despreocupado. «Sí, no hay problema. Amelia viajará a Lisboa. Tendremos el tiempo suficiente». Los ojos de Isabel se llenaron de incertidumbre. «¿Estás seguro de que no habrá sorpresas?». «Absolutamente», respondió él, con más confianza de la que sentía. «Nunca vuelve antes de lo esperado». Isabel lo miró fijamente, mordiéndose el labio. «De todas formas, esto es arriesgado». «¿Estás seguro de que vale la pena?». Mateo no respondió de inmediato. Se levantó, caminó hacia la ventana y observó el movimiento en la calle. Sabía que estaba jugando con fuego, pero algo en Isabel lo hacía sentirse vivo de una manera que no había sentido en años. «Sí, vale la pena», dijo finalmente. Más tarde, Amelia llegó a casa antes de lo habitual. Aunque trató de relajarse, sus pensamientos seguían centrados en Mateo. Decidió que esa noche haría algo que nunca antes había hecho, revisaría sus cosas. Esperó hasta que Mateo se fue a la ducha y con manos temblorosas comenzó a revisar los bolsillos de su chaqueta. No encontró nada extraño al principio, pero en un bolsillo interior, escondido, había un recibo de joyería. La fecha era reciente. Amelia miró el recibo con el corazón acelerado. El brazalete que describía no era algo que Mateo le hubiera mencionado, y mucho menos algo que le hubiera regalado. ¿Para quién era? Amelia lo guardó de nuevo en su lugar, cerró los ojos y respiró profundamente. Sus sospechas se estaban confirmando, pero todavía no tenía todas las piezas del rompecabezas. Esa noche, mientras Mateo dormía a su lado, Amelia permaneció despierta, preguntándose hasta dónde estaba dispuesta a llegar para descubrir la verdad. Al día siguiente, Amelia llegó al trabajo más decidida. Sabía que debía encontrar las respuestas que tanto la atormentaban, pero no estaba segura de cómo. Mientras revisaba su correo, recibió un mensaje de Irene. ¿Lista para Lisboa? ¿Decidiste si vas a tomar esos días libres o prefieres quedarte? Amelia respondió rápidamente, el viaje se canceló, pero aún no he dicho nada en casa. Tengo una sensación rara. ¿Puedes cubrirme si necesito salir temprano hoy? Irene, que siempre había sido comprensiva, respondió, por supuesto. Solo dime qué necesitas. En casa, Mateo parecía más tranquilo. Esa mañana había salido temprano, diciendo que tenía una reunión con un proveedor, pero algo en su tono y en la forma apresurada en que había evitado el desayuno hizo que Amelia sospechara aún más. Aprovechó su ausencia para revisar otros lugares de la casa, cajones, el estudio, e incluso su computadora personal. En una carpeta marcada como trabajo, encontró algo que no esperaba, un correo enviado recientemente, dirigido a alguien llamado Isabel. El asunto decía, no puedo esperar a mañana. Amelia dudó por un momento antes de abrirlo, pero la curiosidad venció al miedo. Dentro, encontró un breve mensaje que decía, todo está listo.
Será especial, como tú lo mereces. Amelia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ahora tenía un nombre, Isabel, y una prueba más de que algo estaba ocurriendo. Sin embargo, no estaba segura de cómo enfrentarlo. Más tarde, durante su descanso en el trabajo, Amelia se sentó con Irene en la cafetería. Le contó brevemente lo que había encontrado, omitiendo algunos detalles para no exponer demasiado. Esto suena a que tienes razón en preocuparte, dijo Irene, con una expresión seria. ¿Qué piensas hacer? Aún no lo sé. No quiero precipitarme, pero tampoco puedo seguir viviendo con esta incertidumbre. Irene asintió lentamente y tomó un sorbo de café. Si decides enfrentarlo, asegúrate de que tienes toda la información. No le des espacio para que lo niegue. Amelia agradeció el consejo y volvió a la oficina con la mente trabajando a toda velocidad. Esa noche, decidió quedarse en casa, en lugar de salir como hacía habitualmente. Cuando Mateo llegó, más tarde de lo habitual, ella estaba sentada en el sofá, con una copa de vino en la mano. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó ella, fingiendo casualidad. Bien, mucho trabajo. ¿Y el tuyo?, respondió él, quitándose los zapatos y caminando hacia la cocina. Amelia lo siguió con la mirada. Algo en su lenguaje corporal la alertaba. Parecía incómodo, como si supiera que lo estaban observando. Decidí no ir a Lisboa, dijo finalmente, lanzando la bomba con aparente tranquilidad. Mateo se giró lentamente, con una expresión que intentaba ocultar su sorpresa. «Ah, ¿sí? ¿Por qué?» Pensé que estabas emocionada. Cambios de planes. Pero tal vez sea mejor así. Amelia dio un sorbo a su vino, tratando de mantener un tono despreocupado. ¿Tú qué harás mañana?, Mateo se encogió de hombros. Lo de siempre, trabajo. Amelia asintió, pero en su interior sabía que algo más estaba sucediendo. Decidió no presionarlo esa noche, pero tenía un plan en mente. No iba a dejar que Mateo siguiera ocultándole la verdad. Mientras él dormía, ella sacó su teléfono y empezó a buscar información sobre Isabel. Si había algo que aprender, lo encontraría. Esa noche, Amelia apenas pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, las palabras del correo que encontró en la computadora resonaban en su mente. Todo está listo. Será especial, como tú lo mereces. La conexión con el brazalete, el perfume extraño y las constantes reuniones eran demasiado claras para ignorarlas. Por la mañana, Mateo se preparó apresuradamente para salir. Hoy estaré ocupado hasta tarde, dijo, mientras se ponía una chaqueta nueva que Amelia no recordaba haber visto antes. Hay una cena con unos clientes importantes. Amelia asintió, observándolo con atención. ¿Dónde será?, preguntó con una sonrisa inocente. Mateo dudó un momento, pero luego respondió con calma. En el restaurante Bella Vita, cerca del centro. Ella no dijo nada más, pero sabía que era mentira. Durante el desayuno, fingió revisar mensajes en su teléfono, pero en realidad estaba buscando formas de confirmar sus sospechas. No podía quedarse quieta esa noche. Tenía que actuar. Después de que Mateo salió, Amelia llamó a Irene. Necesito que me hagas un favor, dijo, sin rodeos. Voy a seguir a Mateo esta noche. Sé que suena loco, pero algo no está bien. Amelia, ¿estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó Irene, preocupada. No puedo vivir con esta incertidumbre. Necesito saber la verdad, cueste lo que cueste. Irene aceptó sin dudarlo y se ofreció a ayudar con cualquier cosa que necesitara. Esa tarde, Amelia pasó el resto de su tiempo en el trabajo intentando aparentar normalidad, pero su corazón latía con fuerza. El plan era sencillo, seguir a Mateo cuando saliera de casa. Por la noche, Amelia esperó a que Mateo se fuera. Desde la ventana, lo vio subir a su coche y marcharse. Rápidamente, tomó sus llaves y salió detrás de él, manteniéndose a una distancia suficiente para no ser descubierta. Mateo no tomó el camino hacia el restaurante que había mencionado. En lugar de eso, se dirigió hacia un barrio residencial en las afueras de la ciudad.
El coche de Mateo se detuvo frente a una casa iluminada y decorada con velas visibles desde las ventanas. Amelia aparcó en una esquina, manteniendo las luces apagadas. Lo vio bajar del coche con una botella de vino y una pequeña caja en las manos. Su corazón se detuvo al reconocer la casa de Isabel, una compañera de trabajo que había conocido brevemente en una reunión de la empresa meses atrás. Mateo tocó el timbre y unos segundos después, Isabel abrió la puerta. Llevaba un vestido negro que le quedaba como un guante, y su sonrisa era tan radiante que le resultó insoportable. Mateo entró, e Isabel cerró la puerta detrás de él. Amelia sintió como si le arrancaran el suelo bajo los pies. Se quedó en el coche, mirando fijamente la puerta cerrada. Ahí estaba. La confirmación que tanto temía. No sabía cuánto tiempo pasó, pero finalmente reunió fuerzas para salir del coche. Caminó lentamente hacia la casa, intentando controlar las emociones que se arremolinaban en su interior. No podía dejarlo pasar. Se detuvo frente a la puerta, respiró profundamente y tocó el timbre. Unos segundos después, Isabel abrió la puerta, con Mateo parado justo detrás de ella. La sonrisa de ambos desapareció al instante al ver a Amelia parada ahí, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. ¿Amelia?, balbuceó Mateo, pálido como el papel. ¿Interrumpo algo?, preguntó Amelia, su voz tranquila, pero cargada de tensión. El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabel miró nerviosamente a Mateo, buscando alguna señal de qué hacer, mientras Amelia permanecía inmóvil en el umbral de la puerta. ¿Vas a invitarme a pasar o prefieres que lo discutamos aquí?, preguntó Amelia con una calma que no sentía. Mateo dio un paso hacia adelante, bloqueando ligeramente la entrada. Amelia, no es lo que parece, dijo, con una voz que apenas podía sostenerse. Amelia dejó escapar una risa amarga. ¿No? Porque parece que estás en la casa de otra mujer, llevando un vino que nunca compraste para mí. ¿Es eso una joya?, señaló la pequeña caja que Mateo sostenía aún entre las manos. Seguro que tampoco es lo que parece, ¿verdad? Isabel intentó hablar, pero su voz salió entrecortada. Yo no quería causar problemas. Amelia la interrumpió con un gesto. Ni lo intentes. No tengo interés en tus justificaciones. Quiero escucharlo de él. Mateo bajó la mirada, claramente incapaz de mantener la compostura. Amelia empezó, pero se detuvo, buscando las palabras. Esto es algo complicado. ¿Complicado?, repitió Amelia, cruzando los brazos. 10 años de matrimonio, Mateo. 10 años, y lo único que puedes decirme es que es complicado. Mateo abrió la boca para responder, pero Amelia levantó la mano para detenerlo. No quiero excusas. Solo quiero la verdad. ¿Cuánto tiempo lleva esto?, preguntó, señalando la casa y luego a Isabel. Amelia, no quería que lo descubrieras así, comenzó él, pero su voz se fue apagando. Ella sintió que la ira se acumulaba en su interior. ¿Y cómo querías que lo descubriera? ¿Cuándo decidieras dejarme? ¿O tal vez nunca pensabas decirme nada? Isabel dio un paso hacia atrás, claramente incómoda con la confrontación. Mateo intentó acercarse a Amelia, pero ella retrocedió, negando con la cabeza. No te acerques, dijo, su voz ahora llena de firmeza. No quiero oír tus disculpas. Solo vine aquí para confirmar lo que ya sabía. Mateo dejó escapar un suspiro, incapaz de decir nada más. Amelia dio un paso hacia la puerta. Espero que todo esto valga la pena, dijo, mirando primero a Isabel y luego a Mateo. Porque acabo de decidir que no seguiré siendo parte de esta historia. Y con eso, se dio la vuelta y salió de la casa. No se molestó en mirar atrás mientras se alejaba hacia su coche. Sus manos temblaban cuando encendió el motor, pero sintió algo inesperado, una sensación de liberación. Al llegar a casa, cerró la puerta detrás de ella y se dejó caer en el sofá. Las lágrimas finalmente comenzaron a fluir, pero esta vez, no solo eran lágrimas de tristeza. También eran de alivio. La verdad, por más dolorosa que fuera, había salido a la luz. Amelia respiró profundamente y por primera vez en meses sintió que había recuperado el control de su vida.
La mañana siguiente llegó con una extraña calma. Amelia despertó con los ojos hinchados, pero con una claridad que no había sentido en meses. Se sentó en la cama, dejando que el silencio de la casa llenara el espacio. Mateo no había vuelto, y eso estaba bien. El capítulo estaba cerrado. Decidida a no dejar que el día se perdiera en el dolor, se levantó, preparó café y comenzó a planear su siguiente paso. Mientras organizaba sus pensamientos, el teléfono sonó. Era Irene. ¿Cómo estás?, preguntó su amiga con suavidad, como si supiera que las palabras podían ser una cuerda frágil. Mejor de lo que esperaba, respondió Amelia, sincerándose. Confirmé lo que ya sabía, y aunque duele, creo que necesitaba verlo con mis propios ojos. Irene suspiró aliviada. ¿Y qué piensas hacer ahora? Amelia hizo una pausa antes de responder. Primero, quiero sacar a Mateo completamente de mi vida. No solo sus cosas, sino también cualquier rastro de esta traición. Quiero empezar de nuevo. Pasó el resto del día recopilando las pertenencias de Mateo, ropa, libros, pequeños objetos que había olvidado en los rincones de la casa. Todo fue a parar a bolsas negras que dejó en el garaje. Mientras revisaba una de las chaquetas, encontró una nota escrita a mano con un mensaje breve pero revelador. No puedo esperar a verte de nuevo. Isabel. Amelia dejó la nota a un lado, incapaz de sentir más rabia. Ahora, solo había una certeza: Mateo había tomado su decisión, y ella tenía que tomar la suya. Por la tarde, mientras estaba sentada en el sofá con una taza de té, el teléfono vibró. Era un mensaje de Mateo. Mateo, ¿podemos hablar, por favor? Lo siento mucho. Necesito explicarte. Amelia leyó el mensaje en silencio antes de apagar el teléfono. No había nada que él pudiera decir para justificar lo que había hecho. Había pasado demasiado tiempo dudando, buscando señales, y ahora lo sabía todo. Ya no necesitaba explicaciones. Esa noche, Irene pasó a visitarla con una botella de vino y un plan. ¿Qué te parece si nos enfocamos en ti?, dijo Irene, sirviendo 2 copas. Hablemos de lo que viene ahora. Tienes el control, Amelia. ¿Qué quieres hacer con tu vida? Amelia tomó un sorbo de vino y dejó que las palabras resonaran. Por primera vez, la pregunta no la llenó de miedo. No tenía todas las respuestas, pero estaba lista para empezar a buscarlas. Los días siguientes trajeron un ritmo diferente para Amelia. El silencio de la casa, que al principio le parecía ensordecedor, comenzó a transformarse en un refugio. El espacio que antes compartía con Mateo ahora le pertenecía por completo, y con cada caja que retiraba del garaje, sentía como recuperaba pedazos de sí misma. Una tarde, mientras organizaba sus finanzas, decidió revisar los movimientos de la cuenta conjunta. Era algo que había evitado hacer antes, pero ahora sentía la necesidad de cerrar cualquier vínculo con él. Mientras revisaba, notó varios gastos que no reconocía: cenas en restaurantes caros, reservas de hotel, e incluso compras en tiendas de lujo. Todo eso había ocurrido en los últimos meses. Amelia apretó los dientes. Mateo no solo había traicionado su confianza emocional, sino también financiera. Llamó al banco esa misma tarde y cerró la cuenta compartida. Fue un paso pequeño, pero simbólico. Estaba eliminando cualquier acceso que él pudiera tener a su vida, incluso a nivel práctico. Más tarde, recibió un mensaje de Irene. Irene, ¿qué tal si esta semana hacemos algo divertido? Podemos salir a cenar o planear algo para el fin de semana. Amelia respondió rápidamente: me parece bien. Ya es hora de empezar a vivir de nuevo. Mientras tanto, Mateo seguía intentando comunicarse con ella. Había enviado varios mensajes pidiendo una conversación, pero Amelia no había respondido a ninguno. Hasta que un día, recibió un mensaje diferente. Esta vez, no era de Mateo, sino de Isabel. Isabel, sé que esto no significa mucho, pero quiero disculparme. Nunca quise arruinar tu vida. Mateo me contó todo sobre ustedes, y fue un error involucrarme. Lo siento de verdad. Amelia miró el mensaje por un largo momento antes de apagar su teléfono. No sentía rabia, pero tampoco simpatía.
Isabel había tomado su decisión, al igual que Mateo, y ahora ellos debían enfrentar las consecuencias. Esa misma noche, mientras tomaba un té en el sofá, decidió que ya no quería quedarse atrapada en el dolor. Su vida no podía girar en torno a lo que otros habían hecho. Sacó su laptop y comenzó a buscar algo que había postergado por mucho tiempo, un destino para unas vacaciones. Revisó varias opciones hasta que vio una oferta para un viaje a Italia. Siempre había querido visitar la costa amalfitana, pero Mateo nunca parecía interesado. Ahora no tenía que esperar el permiso de nadie. Cerró la laptop con una sonrisa y sintió que algo dentro de ella se desbloqueaba. Había tomado una decisión, iba a recuperar su vida, paso a paso, comenzando con este viaje. El día de la partida llegó rápidamente. Amelia estaba en el aeropuerto, sosteniendo un café y observando las pantallas de salidas. Aunque el viaje no era largo, sentía que esta escapada representaba algo mucho más importante. Era el primer paso hacia una vida que ahora construiría por sí misma. Al llegar a Italia, la belleza de la costa amalfitana la dejó sin aliento. El contraste de los acantilados, el mar azul intenso y las pequeñas casas de colores apiladas como si fueran piezas de un rompecabezas era exactamente lo que necesitaba. Era un lugar que hablaba de renovación. Amelia se instaló en un pequeño hotel con vistas al mar. Desde la terraza de su habitación, podía escuchar el sonido de las olas rompiendo suavemente contra las rocas. Esa primera noche, mientras cenaba en un restaurante al aire libre, sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: paz. Durante los días siguientes, Amelia exploró las calles empedradas, se dejó llevar por los aromas de los mercados locales y disfrutó de las conversaciones espontáneas con otros viajeros. Una tarde, mientras tomaba un helado en la plaza principal de Positano, conoció a una mujer llamada Laura. Era una escritora de mediana edad que había llegado allí para trabajar en su próxima novela. Laura, al notar la soledad introspectiva de Amelia, le dijo con una sonrisa: «Este lugar tiene una forma curiosa de curar corazones rotos. ¿Vienes buscando algo?» Amelia dudó por un momento antes de responder. «Supongo que busco a alguien que he olvidado, yo misma». Laura asintió, como si entendiera perfectamente. Este es un buen lugar para empezar. A veces, todo lo que necesitamos es recordarnos quiénes somos cuando estamos lejos del ruido de los demás. Esas palabras resonaron en Amelia durante el resto de su viaje. Por las noches, mientras miraba el mar desde la terraza de su hotel, se permitía soñar con lo que quería para su futuro. Ya no había límites ni excusas, solo posibilidades. Antes de regresar a casa, Amelia compró un pequeño diario en una tienda local. Quería plasmar sus pensamientos, no como una lista de lo que había perdido, sino como un recordatorio de todo lo que estaba ganando. En la última página, escribió una frase que había leído en un mural durante uno de sus paseos. La vida comienza cuando dejamos de aferrarnos al pasado. De vuelta en casa, la rutina la recibió con los brazos abiertos, pero esta vez, Amelia sentía algo diferente. El peso de la traición ya no era una carga, sino una lección que la había fortalecido. Cada rincón de su casa se sentía más suyo, y cada decisión que tomaba era una afirmación de que estaba en control de su vida. Poco a poco, las cosas comenzaron a cambiar. Irene notó la diferencia cuando se reunieron para tomar un café. «Tienes algo en los ojos», dijo Irene con una sonrisa. «Es como si hubieras vuelto con más luz». Amelia rió, agradecida por las palabras. «Creo que he recordado cómo brillar y esta vez no voy a dejar que nadie apague esa luz». Amelia regresó a su vida diaria con una perspectiva completamente renovada. Lo primero que hizo fue reorganizar su casa. Cada espacio que alguna vez compartió con Mateo fue transformado, cambió los muebles, redecoró las paredes y donó todo lo que le recordaba a él. Su casa dejó de ser un museo de recuerdos dolorosos y se convirtió en un espacio que reflejaba su verdadera esencia. Una tarde, mientras revisaba sus mensajes, vio uno de Mateo que no había eliminado. Dudó antes de abrirlo, pero al final lo hizo. «Mateo, he cometido muchos errores. Quiero hablar contigo. Por favor, dame una oportunidad para explicarme». Amelia no respondió. Ya no sentía rabia, solo indiferencia.
Sabía que Mateo buscaba redención, pero eso ya no era su responsabilidad. Ella había avanzado y no tenía intención de volver a mirar atrás. En el trabajo, las cosas también comenzaron a mejorar. Amelia se sumergió en nuevos proyectos, encontrando satisfacción en cada desafío. Incluso empezó a recibir ofertas para liderar iniciativas importantes dentro de la empresa. Irene, siempre su confidente, no tardó en notar su crecimiento. «Parece que finalmente estás encontrando tu ritmo», dijo Irene un día, durante el almuerzo. «Es extraño, pero siento que ahora estoy más enfocada en lo que realmente importa», respondió Amelia, mientras hojeaba una nueva propuesta. «Dejar todo lo que no me hacía bien fue lo mejor que pude haber hecho». Irene sonrió y levantó su copa de agua. «Por más decisiones como esa». Unas semanas después, Amelia recibió un correo inesperado. Era de Isabel. Aunque había ignorado su primer mensaje, decidió abrir este. Decía: «Amelia, sé que no merezco tu tiempo, pero quería decirte que he dejado todo atrás. Mateo y yo terminamos. He estado reflexionando sobre lo que hice y lo que significó para mí. Lamento profundamente haberme involucrado en algo que sabía que no estaba bien. Espero que encuentres la felicidad que mereces». Amelia cerró el correo sin responder. No sentía necesidad de contestar ni de buscar un cierre con Isabel. Lo único que necesitaba era seguir adelante con su vida. Un día, mientras caminaba por el mercado local, Amelia se detuvo frente a una librería. En el escaparate había un libro titulado «Viajes que sanan, encontrar el camino de regreso a ti mismo». Lo tomó como una señal. Entró y lo compró. Esa noche, mientras leía en su sala iluminada por una lámpara cálida, algo en su interior hizo clic. Tal vez era hora de transformar sus experiencias en algo útil, no solo para ella, sino también para otros. Pensó en la idea de escribir sobre su viaje emocional, sobre lo que había aprendido sobre la traición, la independencia y la resiliencia. Sin pensarlo mucho, tomó su laptop y comenzó a escribir. Las palabras fluyeron como un torrente. No buscaba venganza ni señalar culpables, solo compartir una historia de crecimiento y sanación. El proyecto de escribir sobre su experiencia se convirtió en una terapia inesperada para Amelia. Cada palabra que plasmaba en la pantalla era un recordatorio de su fortaleza, de cómo había pasado de sentirse rota a construirse de nuevo. En sus noches solitarias, encontraba consuelo en el acto de narrar su historia, no como una víctima, sino como alguien que había aprendido a tomar el control de su vida. Mientras tanto, en el trabajo, Amelia comenzó a ganar reconocimiento. Sus ideas frescas y su renovada energía no pasaron desapercibidas. Pronto, recibió una invitación para liderar un importante proyecto internacional. El destino, Grecia. Era la oportunidad perfecta para combinar su amor por los viajes con un nuevo desafío profesional. Cuando le contó a Irene sobre la propuesta, su amiga sonrió con entusiasmo. «Es como si todo estuviera encajando para ti. Tienes que aceptar». Amelia no lo dudó. Esta era su oportunidad para comenzar algo completamente nuevo, lejos de los ecos de su pasado. En Grecia, Amelia se enamoró de la tranquilidad del mar Egeo, de los paisajes de tonos azules y blancos, y de la hospitalidad de la gente. Durante el proyecto, conoció a personas de diferentes lugares, cada una con su propia historia. Una de esas personas era Luca, un arquitecto italiano que trabajaba en un diseño para la misma iniciativa. Su sentido del humor y su actitud relajada trajeron algo inesperado a la vida de Amelia, una conexión genuina. Luca no intentaba impresionarla ni llenar ningún vacío. Simplemente disfrutaba de su compañía, y eso era algo que Amelia no sabía que necesitaba. Las conversaciones comenzaron siendo sobre trabajo, pero poco a poco se volvieron más personales. Una noche, mientras caminaban por la playa después de una cena con el equipo, Luca le dijo algo que se le quedó grabado. «Las cicatrices no desaparecen, pero nos recuerdan que sobrevivimos. Y a veces, lo que creíamos un final es solo el comienzo de algo mejor». Amelia se quedó en silencio, dejando que sus palabras se asentaran. Por primera vez, no sintió miedo al pensar en abrirse nuevamente a alguien. Quizás, después de todo, estaba lista. De regreso a casa, Amelia continuó escribiendo.
Su historia, que al principio fue solo un proyecto personal, comenzó a tomar forma como un libro. Con el tiempo, lo compartió con un pequeño grupo de lectores en línea. Para su sorpresa, recibió cientos de mensajes de personas que se identificaban con su experiencia. Una tarde, mientras revisaba los comentarios, encontró uno que resumía todo lo que había logrado. Gracias por compartir tu historia. Me has dado la fuerza para creer que puedo empezar de nuevo. Amelia cerró la computadora con una sonrisa. Había encontrado su propósito. No solo había sanado, sino que había transformado su dolor en algo que podía inspirar a otros. Un año después, Amelia estaba de pie frente a un grupo de personas en una sala llena. Era una charla que había organizado en un evento sobre resiliencia emocional y nuevos comienzos. Mientras compartía su historia, notó las caras atentas de quienes la escuchaban. Sabía que, al igual que ella, muchos de ellos estaban buscando respuestas. Cuando terminó, un hombre del público se le acercó. Gracias por lo que dijiste. Es justo lo que necesitaba escuchar hoy. Amelia asintió, agradecida. Había aprendido que compartir su vulnerabilidad no la hacía débil, sino poderosa. Esa noche, mientras caminaba hacia su casa, miró hacia el cielo estrellado y respiró profundamente. La vida no había resultado como la había planeado, pero estaba bien. Había descubierto algo más valioso, una versión de sí misma que nunca imaginó que existía. Y esa versión, sabia, fuerte y libre, estaba lista para cualquier cosa. Porque, al final, el verdadero viaje siempre es el que hacemos hacia nosotros mismos.